Vamos a hablar de un tema muy interesante en la región, que es extinción de dominio. Extinción de dominio para ver algunos ejemplos de algunos países y también saber en qué está Panamá en este momento en el tema de la extinción de dominio. Para eso quiero invitar a Jonathan Rigg, que es secretario general del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, quien va a estar en representación del señor ministro. Quiero invitar, creo que ya tenemos en línea o está por conectarse el señor Germán Garabano desde Argentina, que es él fue ministro de Justicia y Derechos Humanos en la Argentina y fue uno de los principales promotores de la ley de extinción de dominio en la República Argentina. Bienvenido, Jonathan. También tenemos online a Luis Petri, el diputado Luis Petri de la Nación Argentina, quien va a estar también en forma virtual, es congresista argentino por la provincia de Mendoza, y al señor Armando Padilla, que es asesor de justicia en la Embajada de los Estados Unidos y un gran colega y socio estratégico con quien estamos contribuyendo en el proceso de la ley de extinción. Por favor, Jonathan. Armando, si querés, así no estamos más juntos. Creo que igual hay más de 1,5 metros ahí. El tema de extinción de dominio es un tema clave para todos los países, no solo para Panamá. Quitarle los bienes, los recursos, el dinero, las cuentas bancarias, las propiedades al crimen organizado es fundamental para combatir la estructura del crimen organizado. De nada sirve que por un lado la policía y los estamentos de seguridad en Latinoamérica estén arrestando gente, estén arrestando miembros de las estructuras criminales, cuando que por cada uno que arrestan hay 10 afuera esperando sustituir a este que arrestaron. Mientras los bienes y el recurso económico, que es la fuerza viva de una estructura criminal, esté intacta y sea intocable, entonces la estructura nunca se va a debilitar. Es así que nosotros iniciamos un proceso ya desde hace varios años atrás apoyando a El Salvador en la creación de la ley de extinción de dominio, luego seguimos apoyando al país cuando se quiso hacer una reforma de esta ley y un poco con esa experiencia empezamos también a apoyar al gobierno de Panamá y principalmente al Ministerio de Seguridad Pública, quien ya tiene su proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea, pero ellos lo van a contar más en detalle en este momento y también un poco conocer la experiencia de los otros países. Ahí tenemos al diputado Pietri, que nos saluda desde Argentina. Bienvenido, diputado, y vamos a ver si logramos la conexión con Garabano también y lo ponemos ahí en la pantalla. Entonces, empecemos con el diálogo. Yo estoy acá como moderador y como parte del panel, por lo que veo, así que me voy a permitir hacer algunas intervenciones cada tanto. Mi estimado Jonathan, ¿en qué está Panamá? ¿Por qué Panamá está en este proceso de ley de extinción de dominio? ¿Cómo está el proceso que nos interesa? Sí, Alejo, muchas gracias. En primer lugar, darle las disculpas en nombre del señor Ministro de Seguridad Pública por no poder asistir. Compromisos de su agenda le impiden estar hoy. Sin embargo, estamos aquí pues para representarlo. Darle las gracias al auditorio por estar en este foro tan importante para el tema de seguridad e inteligencia que nos ocupa hoy. Y quisiera iniciar con 2 preguntas, Alejos. ¿Cómo minimizamos la capacidad de reclutamiento de las organizaciones criminales y cómo detenemos el nivel de expansión que han demostrado en los últimos tiempos? Surgen iniciativas como esta, como la extinción de dominio, que busca debilitar su capacidad financiera, quitarle el músculo financiero y poder quitarles los recursos con los que financian las actividades ilícitas. En este sentido, el Gobierno Nacional, a través de una mesa técnica, desarrolló y elaboró un marco jurídico que busca incorporar a nuestro sistema de justicia la ley de extinción de dominio. Esta ley de extinción de dominio reúne las mejores prácticas implementadas a través de la región con países como El Salvador, Honduras, Argentina, en donde cada uno de ellos, Colombia, importante señalar a Colombia, cada uno de ellos ha vivido experiencias previas a la nuestra
y han generado importantes incautaciones, desmembramiento de organizaciones criminales a través de la Ley de Extinción de Dominio. Esta mesa de trabajo estuvo acompañada por miembros del órgano judicial, del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes por espacio de un año y medio aproximadamente estuvimos debatiendo sobre cuál es el modelo de ley que el país necesita, tomando en consideración que las mejores prácticas han señalado que necesita un marco jurídico sólido, sostenible, que pueda permitirle a los agentes encargados de hacer cumplir la ley poder investigar los bienes de origen o destinación ilícita. Es decir, que a través de la obtención de estos recursos se financian actividades ilícitas y con el marco jurídico se busca debilitarlos, quitarles el recurso con lo que a diario están reclutando a nuevas personas, tienen un gran nivel de expansión y generan mucho daño a la sociedad. Entonces, secretario, perdón, la ley en Panamá, el proyecto de ley va encaminado a las organizaciones del crimen organizado. Así es. El proyecto está orientado a contrarrestar la actividad criminal, quitarle los recursos con los que se financian y reclutan nuevos miembros para el crimen organizado. Ok, gracias. Quiero darle la palabra también a Luis Petri, que está... Vemos que como buen argentino, capaz que tenemos una audiencia internacional, señor diputado, creo que vale la pena explicar lo que está pasando del otro lado. Adelante. Bueno, antes de explicar que estoy tomando mate, que es una bebida, una infusión tradicional en Argentina, Paraguay y Uruguay, no puedo dejar de agradecer a mi querido amigo Robert Pittenger por permitirme estar en este panel y por todo el apoyo que siempre nos da para avanzar en legislación que luche contra el crimen transnacional, sabiendo y teniendo en cuenta el poder que tiene la articulación y la cooperación entre los países para combatir efectivamente este flagelo. Así que nada de esto sería posible sin el envión, sin el empujón que constantemente nos está haciendo Robert Pittenger para que tengamos este tipo de encuentros y para que podamos articular y además homogeneizar la legislación en puntos tan importantes como es la persecución de bienes, ¿no? En distintos países de la región. Diputado, ¿cuál es la situación de Argentina y qué experiencia se puede compartir en cuanto a la extinción en sí, más allá de la ley o del instrumento legal que haya en la Argentina en este momento, el concepto de extinción de dominio, aprovechando que tenemos parlamentarios de todo el mundo y casualmente Panamá que está en el proceso? ¿Qué experiencia se puede compartir? Nosotros tenemos un código penal que ya está próximo a cumplir 100 años, es del año 1921 y que ha tenido sucesivas reformas y que prácticamente se ancló en la figura que todos ustedes deben conocer, que es el decomiso de bienes. Ese decomiso de bienes se orientaba fundamentalmente hacia los elementos del delito o hacia el objeto del delito, pero no estaba particularmente destinado o enfocado a el producido del delito. Posteriormente la figura se fue ampliando teniendo en cuenta de que, claro está, no alcanzaba con posar la acción penal sobre los elementos del delito o sobre los objetos del delito, sino que era imprescindible, teniendo en cuenta la proliferación de organizaciones criminales, avanzar sobre el negocio económico que rodeaba a la criminalidad. Y en donde muchas veces el proceso penal terminaba siendo un obstáculo. Y a partir de allí fueron numerosas las convenciones internacionales, y menciono algunas, la Convención de Roma contra el crimen organizado, la Convención de lucha contra la corrupción, o eventualmente distintas normas que se fueron dictando a nivel internacional que empezaron a exigir y a exhortar a los estados que no llegaran a la instancia de la condena penal, de la sentencia condenatoria para decomisar los bienes dentro del proceso penal. Esto significó un cambio sustantivo en la legislación del mundo y particularmente de Latinoamérica, en donde, sin llegar a la condena penal, se empezaban a dar supuestos
de decomiso anticipado cuando se frustraba esa condena penal, sea por prescripción, sea por muerte, sea por fuga o eventualmente por algún privilegio constitucional que impedía el avance de la investigación penal en algunos procesos. Pero sin lugar a dudas, seguía estando esa investigación patrimonial en sede penal. Y al encontrarse en sede penal, era regida por los principios que ordenaban y orientaban al derecho penal. Particularmente, era imposible retrotraer los alcances y los efectos por el principio de irretroactividad de la acción penal. Esto claramente suponía una fuerte limitante. La segunda cuestión es que no había dentro del proceso penal, y no lo hay en la actualidad, al menos en la República Argentina, investigaciones patrimoniales serias. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una estructura y un proceso de enjuiciamiento penal que se encamina a demostrar la acción típica antijurídica y culpable de un sujeto. El actor central del proceso penal es el autor del delito y sus partícipes, pero poco le importa, en definitiva, los bienes, el producido del delito. De hecho, fíjense cómo fue evolucionando la figura del decomiso, en donde de ser una cuestión accesoria a la pena, se le empezó a considerar una pena en sí misma. En ese estado de situación, en el año 1989, se sanciona la ley de estupefacientes y ya se empieza a prever la posibilidad de establecer un decomiso anticipado. Pero sin embargo faltaba mucho tiempo más, porque faltaba avanzar, por ejemplo, en los casos de lavado de activos o eventualmente también en los casos de financiamiento del terrorismo. Esto recién se logró en el año 2009, pero siempre dentro del proceso penal. En el año 2016, con el gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, a mí me tocaba ser en ese momento presidente de la Comisión de Seguridad Interior del Congreso de la Nación, y estaba como ministro de Justicia, quien va a hacer uso de la palabra próximamente, Germán Garabano, y con Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad, impulsamos en la República Argentina la acción de extinción de dominio, tomando como ejemplo, entre otras cosas, la experiencia de Colombia, que nos parecía muy interesante teniendo en cuenta de que no solamente habían logrado una sanción allá por los 90, sino que además habían removido los obstáculos constitucionales haciendo una reforma constitucional que fuese conteste con esta acción, que ya no es penal, sino que es civil, que no se dirige contra la persona, sino contra la cosa, que tiene que necesariamente ser autónoma, que debe ser aplicada retroactivamente y que debe ser imprescriptible, porque no hay forma de sanear el vicio de origen que tiene que ver con la ilicitud con la cual se pueden adquirir esos bienes. Y nuestras constituciones nacionales de nuestros países no pueden ser garante de la propiedad privada de las organizaciones criminales. Y esa propiedad aparente tiene que ser removida y tiene que retrotraerse a los estados nacionales. Y por eso la importancia de establecer una acción autónoma, con fiscales especializados y capacitados, con un procedimiento civil, que le independice, por ejemplo, de los principios que ordenan y que rigen el proceso penal, por ejemplo, el principio de inocencia, que permita el establecimiento de presunciones o eventualmente, como lo hace Colombia, con la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, en donde cada uno tiene que probar el que está en mejores condiciones de probar al Estado que ese bien corresponde a determinada persona y a esa persona que lo adquirió con un origen lícito a esos bienes y caso contrario que retrotraigan en favor del Estado. Digo, son muchas las particularidades que tienen que ayornar este proceso, entre otras cosas, no me quiero olvidar, la administración de los bienes. Colombia, por ejemplo, que ha logrado el recupero de activos por más de 10.000 millones de dólares desde que se inició el proceso de extinción de dominio, conforme nos lo decía en Naciones Unidas su ministro de Justicia, tuvo muchísimas dificultades en lo que tiene que ver con la administración de los bienes, y eso hasta incluso generó impacto ambiental y ecológico. Por ejemplo, me refiero al resonado ejemplo de los hipopótamos de la estancia en Nápoles de Pablo Escobar Gaviria, que terminaron proliferando y multiplicándose y generando un daño al ecosistema del lugar. Digo, me parece que son múltiples las aristas que tenemos que abordar, pero claramente el mundo
y los países de la región tienen que encaminarse a la sanción de acciones de extinción de dominio que rápidamente desapoderen y desfinancien a las organizaciones criminales. Exactamente, ahí quiero hacer una pausa para preguntarle después cómo es el proceso de administración de bienes y qué ejemplos tenemos concretos en la Argentina que se han hecho con bienes que han pasado por el recurso de extinción de dominio, pero quiero darle la introducción aquí a nuestro colega Armando Padilla, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un poco para contar la experiencia de los Estados Unidos en materia de incautación y cuál es también el proceso que el gobierno de Estados Unidos a través de las embajadas aporta a los diferentes países en materia de cooperación. Sí, bien. Como se ha dicho en la tarde del día de hoy, la existencia del crimen organizado se explica por el disfrute de la riqueza ilícita y que, según informes de Naciones Unidas, apenas el 1% de estas ganancias son incautadas. Aproximadamente el 99% permanece aún en su poder y esta riqueza es luego utilizada para financiar violencia y otras formas delictuales, corrupción en las autoridades, por ejemplo. El delito no tiene fronteras y debemos tener en cuenta que especialmente este fenómeno permea las economías. ¿En qué sentido? En el sentido de que produce unas economías artificiales y fomenta la competencia desleal. Esto indudablemente desalienta inversiones honestas. ¿Por qué? Porque empresas utilizadas para ocultar bienes provenientes del delito no están bajo la lógica del mercado de reducir costes, aumentar ganancias, porque su esencia y su razón de ser es el blanqueo de capitales. Entonces, teniendo esto como presente, digamos que, como se ha mencionado, distintas convenciones internacionales y distintos esfuerzos de la comunidad internacional han ido promulgando y avanzando en distintas herramientas que permitan la incautación de activos. En Europa funcionan unos mecanismos, en América Latina también, igual que en Estados Unidos. Sin embargo, me gustaría enfocarme en lo que ha hecho o que se está haciendo en América Latina. En América Latina se ha hecho una ley modelo que incluso ha sido aprobada en alguna sesión por este organismo y que ha ayudado a los estados a acoger regímenes de extinción de dominio. ¿En qué consiste? Es una herramienta de persecución criminal enfocada en la cuestión patrimonial. ¿Para qué? Para debilitar y anular el poder de las organizaciones criminales. Estas leyes modelos y entre esos esfuerzos compartidos por países como Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, recientemente Ecuador, se caracterizan porque están dirigidas ¿a qué? A declarar la titularidad a favor del Estado de bienes cuyo origen o uso sea ilícito. ¿A través de qué? De un proceso autónomo e independiente de proceso penal, tal como lo ha manifestado acá desde Argentina el compañero expositor. Dentro de estos modelos que rigen en la región y que tienen cierta cercanía, el Ministerio Público es quien realiza la investigación patrimonial con el auxilio de unidades de inteligencia financiera, con organismos de investigación judicial y solicitan a un juez la adopción de medidas cautelares, ya sean jurídicas o materiales. ¿Para qué? Para inmovilizar, localizar, ubicar bienes que tengan esa procedencia ilícita. Estos fiscales, luego de haber agotado un periodo de investigación, interponen o solicitan ante jueces especializados también de extinción de dominio que se produzca con la extinción de este patrimonio ilícito. Hay distintas variantes de los procedimientos. En el caso de Panamá, o la apuesta que se ha hecho por Panamá, es realizar esta actividad
en primer lugar, que tenga un carácter jurisdiccional, es decir, que solamente jueces pueden hacerlo, no autoridades administrativas. Y por otro lado, se destaca el carácter oral, es decir, que en un escenario de debido proceso, el fiscal debe de alguna manera acreditar que se producen unas causales o presupuestos de extinción, como por ejemplo, demostrar que estos bienes proceden de ganancias ilícitas, que hayan sido medios e instrumentos, que sean objeto material de actividades ilícitas, que provengan de la transformación o conversión de bienes, que aun siendo bienes lícitos sean usados para ocultar actividades ilícitas, que se revele que ha habido un enriquecimiento injustificado, que bienes lícitos se mezclen con ilícitos e incluso una figura que se conoce como bienes equivalentes. Entonces, digamos que en este escenario se protege, como se ha dicho también, la buena fe de terceros, una buena fe calificada. ¿En qué sentido? De que la extinción de dominio protege el derecho a la propiedad. En Panamá, la Constitución Política de Panamá nos dice que se garantiza la propiedad privada sobre bienes adquiridos conforme a la ley. Es decir, que aquellos bienes que han ingresado al patrimonio individual fuera del marco legal, ¿por qué? Porque ha sido resultado de una obligación o contrato de objeto o de causa ilícita, no producen efecto jurídico. Al contrario, aquella propiedad que haya sido adquirida lícitamente produce eso que se conoce como derechos adquiridos, produce una situación jurídica consolidada y que no puede ser objeto de alteración posterior ni siquiera por ley. Pero aquellos bienes que hayan ingresado al patrimonio de alguna persona jurídica o natural sin cumplir estos estándares no pueden invocar protección constitucional. Entonces, digamos que en la región, y es el caso de la propuesta de Panamá, se apunta ¿por qué? Por consolidar un organismo de administración que conserve el valor de los bienes incautados, que no se deterioren, que no se pierdan. Y por otro lado, asegurar, en el caso de empresas intervenidas, las plazas de trabajo y que las empresas se mantengan operativas. ¿Para qué? Bueno, esto es para que el organismo de administración pueda realizar tanto ventas anticipadas, subastas y obtenga algún resultado económico que pueda ser utilizado en proyectos de educación y de seguridad. Entonces, digamos que el funcionamiento de la extinción de dominio está, digamos, caracterizado por estos elementos. Gracias, Armando. Creo que es bueno hablar de buenas prácticas. Parlatino es una de esas buenas prácticas en la ley de extinción de dominio que tiene, una ley modelo, que nosotros siempre decimos la ley modelo de extinción de dominio más la ley de ciberseguridad que se aprobó este año, hace muy poco, en febrero creo que fue, más la ley para combatir el comercio ilícito y el crimen transnacional organizado, también una ley modelo aprobada en febrero de este año. Creo que son tres instrumentos que deben trabajar y dialogar en conjunto como leyes modelo para inspirar a legislaciones de otros países, ya sea en su reforma o en su elaboración, en el caso de países que no tienen estas leyes, pero también dejar de pensar en las leyes como instrumentos independientes, ¿no? Creo que acá Parlatino tiene muy buena esa experiencia y esa capacidad de poder compartir eso con todos los países, y no solo del Caribe y de América Latina, sino prácticamente de todo el mundo, porque en todo el mundo hay legislaciones que se pueden mejorar. Otro ejemplo es el de Honduras, que ahora vamos a entrar a hablar del tema de qué pasa con estos fondos, y Honduras tiene una muy buena experiencia de ciertos bienes que venían del narcotráfico y que entendemos que a través de la ley de extinción de dominio pasó en manos del Estado, pero el Estado, ¿qué hizo con esos bienes? Lo transformó en una casa hogar y en una casa para el desarrollo de muchos niños y adolescentes en alguna situación de vulnerabilidad. Pero lo más interesante es que la extinción de dominio permitió, como herramienta que ayuda a las autoridades públicas a trabajar en contra del crimen organizado, en este caso de los cárteles, permitió que a este narcotraficante se le empezaran a quitar cantidad de bienes que tenía alrededor de su círculo de protección, hasta que se dio cuenta que se quedó sin el círculo de protección que estaba basado en
el dinero, basado en lo financiero y basado en las propiedades que tenía. De repente se vio sin ese círculo de protección y se logró terminar con esta persona. Entonces, eso creo que es algo muy bueno de cómo la ley y el recurso se puede usar. Y en ese sentido, volviendo al tema de qué pasan con los bienes, que siempre es la pregunta de la ciudadanía, o sea, ¿quién administra esos bienes? ¿A dónde terminan esos bienes? Entonces, dos preguntas en simultáneo, primero para Panamá y luego para Argentina. ¿Qué se pretende con los bienes? O sea, la ley, ¿qué hace con los bienes en Panamá? Y automáticamente, perdón, diputado Petri, para usted la pregunta, ¿algún caso de ejemplo que haya en la Argentina de bienes que fueron tomados por la ley de extinción de dominio pasado a manos del Estado y algún beneficio social concreto que hayan tenido esos bienes? Empecemos con Panamá, por favor. Sí, la ley en el caso de Panamá establece la creación de la Dirección de Bienes de Extinción de Dominio, con lo cual se van a poder desarrollar programas de prevención orientados a minimizar el desarrollo o proliferación de las actividades criminales. De igual forma, se busca el resarcimiento del daño causado, teniendo en consideración que hay muchas víctimas del delito que sufren los embates de la criminalidad. Se desarrollan programas de educación, programas de deporte, de cultura, y se afianza los programas de prevención en los estamentos de seguridad. De igual forma, se dispone una administración efectiva, tomando en consideración lo que señalaba Armando, en función a la venta anticipada, la posibilidad de que la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas pueda disponer de esos recursos de manera inmediata, y no como en la actualidad, que muchas veces el comiso demora años en que pueda ser utilizado y se pierden muchos bienes. O sea que podemos entender que según el proyecto panameño esos bienes van a reforzar las políticas sociales o las necesidades sociales de los programas que tiene el gobierno. Es una ley de orden público y de interés social. Definitivamente va orientada a satisfacer las necesidades que tiene la población, tomando en consideración que estos bienes ilícitos son recuperados en favor del Estado para la atención primaria del delito. Muchas gracias. Sí, para complementar al licenciado Jonathan, la extinción de dominio devuelve esa función social de estos bienes a la misma sociedad. Entonces, esto es importante esta finalidad del régimen de extinción de dominio. O sea, bienes que procedían o tenían origen ilícito o eran usados, eran lícitos, pero eran usados, utilizados por el crimen organizado. Puede ser una vivienda, puede ser vehículos, puede ser, en fin. Esos bienes son devueltos a la sociedad para que se le dé un uso ya lícito. Diputado Petri, ¿qué experiencia exitosa tenemos en la administración de bienes en la Argentina? Bueno, yo no sé si está Germán Garabano porque él iba a hablar del decreto que actualmente rige de extinción de dominio, pero no está siendo aplicado. Pero no obstante, si no está él, lo explico yo. Por favor. Sí, lo cierto es que en la República Argentina a mí me toca ser el miembro informante en la Cámara de Diputados de un proyecto que obtiene media sanción, que tenía estas características que yo mencionaba recién. Posteriormente va al Senado de la Nación. Este proyecto duerme el sueño de los justos, pasa mucho tiempo y cuando se modifica vuelve a la Cámara de Diputados en revisión absolutamente distinto, involucrado dentro del proceso penal, sin establecer un procedimiento autónomo y con todos los problemas e inconvenientes que vimos que tenía que las acciones de extinción de dominio, de comiso anticipado, estuviesen dentro del proceso penal. Eso llevó al por entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, al dictado de un decreto de necesidad y urgencia, que es una de las potestades que tiene el presidente de la Nación para dictar decretos con contenido legislativo, que en caso de no ser revocados por ambas cámaras del Congreso de la Nación, mantienen plenamente vigencia. Ese decreto se mantuvo vigente con la llegada de Alberto Fernández, que si bien no lo derogó, tampoco lo auspició y tampoco hizo que ese decreto se cumpliera, ¿no? No obstante lo cual, algunas provincias, entre ellas me quiero referir exclusivamente a mi provincia, Mendoza, modificó su legislación procesal, y en función de ese decreto que estaba vigente pero que no era aplicado,
estableció la acción de extinción de dominios para supuestos de delitos contra la administración pública, particularmente delitos de corrupción. Es así como se iniciaron dos procesos, uno del cual ya terminó y se establecieron y se incautaron y se extinguió el dominio de un funcionario público que fue condenado por hechos de corrupción, pero a la vez se inició esta acción de extinción de dominio y se revirtieron estos bienes en favor del Estado, 3 vehículos de alta gama, 3 propiedades y dinero en efectivo. El decreto al que yo hacía mención establece la administración provisoria de la administración de bienes del Estado, tratándose de bienes registrables, muebles o inmuebles, y en el caso de dinero efectivo o de bonos, de títulos, etcétera, etcétera, de la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que prevé el ANSES. Y en el caso de los bienes que sean perecederos o que, claro está, corra peligro su conservación, lo autoriza al juez a que rápidamente disponga la venta de los mismos para evitar un perjuicio en el caso de que no puedan ser mantenidos conforme a su estado original o a su situación de conservación. Gracias. Volviendo un poco a Panamá y a la región. Panamá es un centro, digamos, es un hub logístico, ¿no? Con relaciones de comercio internacional con muchos países, no solo en América Latina, sino en prácticamente todos los continentes. ¿Cómo se prevé trabajar esto en relación con otros países? Porque pueden haber algunos bienes que si bien puedan estar siendo de panameños o de empresas panameñas que están en Panamá, las cuales por una investigación se encuentra que pertenecen al crimen organizado y que están actuando de esa forma, pero sus bienes pueden estar en el exterior. O sea, ¿hay alguna relación? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, dentro del marco jurídico se establece la cooperación internacional, de forma tal que los entes investigativos puedan desarrollar investigaciones conjuntas con las autoridades de los países en donde se tenga información, hay bienes, productos de ilícitos compartidos. Se establecen los mecanismos en que se van a poder solicitar las informaciones y de qué manera se debe desarrollar la investigación. Es importante señalar que se busca garantizar el debido proceso. La ley panameña respeta el derecho a propiedad, como lo señalaste al inicio de la exposición, y el marco jurídico nuestro establece las garantías procesales, los derechos que tienen los intervinientes de forma tal que tenga el derecho a defensa, de que se someta a un juez de garantía el procedimiento contra los bienes de origen o destinación ilícita y garantizar el derecho a propiedad. ¿Y cómo aparece acá la figura del tercero de buena fe? Que siempre es algo que preocupa a la ciudadanía. Armando, y la misma pregunta para Luis en Argentina. Sí, bien. El tercero de buena fe encuentra una protección especial dentro del proyecto de extinción de dominio, como han sido igual las recomendaciones y los estándares internacionales de la Ley Modelo de Naciones Unidas para la región. ¿En qué sentido? De que ampara a quien ha incurrido una buena fe. Ahora bien, hay que tener en cuenta que lo anterior demanda cierta debida diligencia por parte de toda persona que adquiera algunos bienes. ¿En qué sentido? De poder tener esa posibilidad de no involucrarse o no verse inmiscuido en estas figuras como se conocen como los testaferros. Por lo tanto, los actos o negocios jurídicos también debe estar, digamos, siendo objeto de esta transformación un poco también cultural, ¿verdad? De que al momento de adquirir un bien se tenga esa capacidad de poder demostrar posteriormente que se actuó precisamente de buena fe. Se conoció al cliente, se conoció la contraparte y se exploraron algunas posibilidades para poder desvirtuar cualquier situación posterior, porque no lo podemos obviar que el crimen organizado utiliza distintas herramientas para ocultar bienes o para transformarlo y hacer perder la pista de su origen ilícito. Y la educación creo que es fundamental en esto. Nosotros sabemos de muchos casos
en el interior de los países en Latinoamérica, de que el crimen organizado llegó a la zona a través de alguna estructura local y tal vez un joven que se crió en el mismo barrio toda la vida le pide a una señora mayor de 70, 80 años que si le puede abrir una cuenta de banco porque él en este momento está con deudas, etcétera, le inventa algo. La señora accede a abrir una cuenta de banco, luego accede a que pongan propiedades a su nombre y al final la señora termina en un proceso de investigación y la respuesta generalmente siempre es la misma por parte de estas personas. Es alguien que yo conozco, que lo vi nacer, que se crió junto con nosotros en el barrio, ¿cómo no voy a confiar en esta persona? Entonces creo que esto también hace un poco averiguar un poco más lo que hay atrás de un ofrecimiento de este tipo y por eso el tema de educación y de formación, de sensibilización a la población en el tema creo que es fundamental para todo proceso de extinción. No sé, Luis, cómo lo ven desde Argentina y el tema de los terceros de buena fe. Bueno, claro está que hay que perseguir los bienes incluso cuando se hayan hecho transferencias simuladas o aparentes, y en esos casos la propiedad de los bienes tiene que retrotraer hacia el Estado. Ahora, en el caso de los terceros de buena fe, nuestro proyecto y el decreto, en definitiva, establece y determina que la acción de extinción de dominio no es oponible a los terceros de buena fe. No obstante lo cual, cuando nos encontramos ante la barrera del tercero de buena fe y hay que dictar una sentencia de extinción de dominio, hay que establecer el monto equivalente de los bienes que se transfirieron a un tercero de buena fe y sobre el cual no puede proseguir la acción de extinción de dominio para eventualmente sustituirlos por el monto en efectivo o el monto en dinero, acciones o títulos que representaban esos bienes para allí sí hacer efectiva la acción de extinción de dominio. Ayer y hoy hemos estado hablando mucho de criptomonedas, criptoactivos, activos digitales, etcétera, ¿no? Siempre la pregunta surge con las leyes de extinción, que siempre hablamos de que tienen que ser legislaciones modernas, pero ¿cómo se está vinculando la extinción con el tema de los criptoactivos? Porque en algunos casos sí hay forma de identificar la propiedad del que tiene la posesión de esta moneda digital o bienes digitales, pero en otros casos no. En el caso de que sí, digo, hay una relación, se puede a través de la ley de extinción hacer algo, la ley de extinción tiene jurisdicción en ese caso, ¿cómo funcionaría? No sé, Jonathan, Armando, se les dejo, es una pregunta bastante amplia y nueva, bienvenidos. Como mencionas, el tema de las nuevas modalidades delictivas obliga a los encargados de hacer cumplir la ley a reinventarse, a actualizarse. Nosotros desde el Ministerio de Seguridad estamos promoviendo el tema de la actualización permanente de nuestro personal en el tema de ciberdelito, en el tema de la investigación financiera. Se creó en la Policía de Investigación Judicial la unidad de investigación cibernética, de forma tal que nos obliga a ser resilientes, a adaptarnos a las nuevas modalidades delictivas y ser proactivos, dinámicos, porque el crimen organizado no para. El delito no desaparece, se transforma y permanentemente está buscando reinventarse. Y los estamentos de seguridad, en este caso, deben hacer lo mismo. Sí, hay que tener en cuenta que la experiencia de la investigación penal tradicional en nuestros países o en la región se ocupó en el pasado de incautar bienes, digamos, físicos, ¿no? En el caso de los vehículos, alguna propiedad. Entonces, digamos que el alcance del proceso penal era o sigue siendo un poco limitado. En cambio, tratándose de extinción de dominio, se observa que el foco, la atención va dirigida a toda esa masa patrimonial, que pueden ser estos bienes de los cuales hemos mencionado, pero también títulos o valores. Entonces, digamos que ¿y esto por qué? Porque la extinción de dominio va dirigida a la investigación patrimonial,
no tanto sobre las personas, sino sobre bienes, sobre patrimonio. Les pongo un ejemplo claro, por ejemplo, un vehículo de transporte público. Muchas veces en los procesos penales en la región se incauta el vehículo en sí, pero no se incauta la licencia con la que ese vehículo opera, que en algunos lugares puede tener un valor incluso hasta mayor que el propio vehículo. Entonces, digamos que las pretensiones de extinción de dominio tienen, digamos, ese espectro, ¿no? Que es bastante más amplio. Por supuesto, eso va a requerir técnica de investigación especializada, la cooperación y colaboración estrecha con las unidades de investigación financiera y la asistencia internacional. Gracias, Armando. Luis, criptoactivos y ley de extinción. Ya cuando digo extinción de dominio, digo, ¿dónde está el dominio del criptoactivo? Pero adelante. No, lo primero, digo, me parece que la dificultad que tienen los criptoactivos es individualizarlos y encontrarlos, claro está. Por lo general, y esto hablo, hay alguna legislación del continente, las acciones de extinción de dominio se disparan en las etapas preparatorias o instructorias y en algunos casos en la elevación a juicio del proceso penal. Digo, no han logrado en la región, o al menos en la República Argentina y algunos países de la región, no quiero decir todos, pero en algunos países de la región, independizarse absolutamente del proceso penal. Y por ello, todo lo que tiene que ver con títulos, acciones o criptomonedas requieren rápidas medidas de aseguramiento de prueba. Digo, y aquí es donde, por ejemplo, en países como la República Argentina, que es un país federal, no alcanzan las inhibiciones generales de bienes porque se circunscriben al registro en donde se inscriben esas inhibiciones generales de bienes. Entonces, es importantísimo en los primeros momentos y estadios de las investigaciones, buenas investigaciones patrimoniales, fundamentalmente cuando estamos en presencia de delitos vinculados contra el crimen organizado, que sabemos movilizan infinidad de recursos, en algunos casos materiales, en otros casos dinero en efectivo, bienes, acciones, artículos de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas de aseguramiento de prueba, el embargo, la inhibición de bienes, el secuestro, la incautación y fundamentalmente la individualización y el descubrimiento es trascendental. Más allá de eso, nuestra legislación no contiene disposiciones específicas y le daría el tratamiento, el mismo tratamiento que se le da actualmente al dinero, en cuentas o eventualmente en efectivo. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres por participar, por ampliar un poco la información del concepto de extinción, compartir el caso de Argentina, compartir el caso de Panamá, que es un proceso que está iniciando y que la nueva Asamblea tendrá que enfrentar en este próximo, lo que resta del año. Esperamos que eso salga en breve porque Panamá necesita en forma urgente esta ley de extinción de dominio de bienes de procedencia ilegal, que esté activa, que esté efectivamente funcionando en el país. Gracias, Armando, también por tu digamos, aporte desde el gobierno de Estados Unidos, que sabemos que apoyan mucho estos procesos en los países. Y no sé si hay alguna pregunta puntual por parte del público. Diputada de Costa Rica, ¿verdad? Sí, señor. Diputada de Costa Rica, saludos a todos y todas y miembro de la mesa directiva de Parlatino. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y hablar de este tema tan importante que muchos de nuestros parlamentos hemos evitado hablar, y es una realidad. En el caso de Costa Rica, se presentó el proyecto de ley de extinción de dominio desde el 2015. Iniciaron en el periodo anterior los diputados que me antecedieron. Y desde el 2015, en este periodo, se logró dictaminar el texto dentro del procedimiento legislativo. Sin embargo, quienes lo adversan han hecho hasta lo imposible para tratar de archivar el proyecto. Mi consulta va enfocada, por supuesto que soy totalmente
consciente de la necesidad de avanzar con la ley de extinción de dominio. Sin embargo, en el proyecto que existe en Costa Rica, tiene 18 posibles delitos que puedan quitarle los bienes a través de la ley de extinción de dominio. En esto, por supuesto, al ser delitos incluso muy abiertos, como el delito de corrupción o evasión, entre otros, que no son puntuales, y con la preocupación de que a lo mejor ese bien, no necesariamente el 100% venga de uno de los delitos contemplados en esta ley, sino que sea un porcentaje. Y escuchando las experiencias de Argentina, bueno, y ustedes que están en el inicio de esta discusión, ¿ustedes consideran que la extinción de dominio debería de enfocarse solo a crimen organizado y narcotráfico, o que debería de ampliarse el espectro, y cómo hacer para que realmente podamos avanzar con esta implementación de extinción de dominio en toda la región, para así ir abordando más asertivamente el tema de todo el crimen que hay detrás del crimen organizado, que al final se materializa en obtención de bienes? Estimada diputada, excelente comentario. Yo partiría diciendo que no hay delito que pueda legitimar ningún bien. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ponderar realmente cuál de los delitos podría significar que un bien sea legitimado jurídicamente y constitucionalmente. En ese sentido, tendríamos que partir de la base entonces de que cualquier actividad financiera que genere dividendos ilícitos debe formar parte de la extinción de dominio, de forma tal que se le pueda quitar el músculo financiero a las actividades criminales que desarrollan estos grupos y poder promover el desarrollo de obras de interés social. Delimitar solamente hacia un tipo penal sería realmente tener algo que no va a producir los resultados esperados, porque sigue habiendo dinero, sigue existiendo dinero que es producto de una actividad criminal. Muchas gracias. No sé si... Sí, Armando. para complementar. Realmente cuando nace en la región el régimen de extinción de dominio que surge en Colombia, se hizo bajo un catálogo cerrado de delitos, con un listado de delitos. Sin embargo, ocurrió una experiencia, que fue un caso que se conoció incluso aquí en Panamá, de una organización que se dedicaba a hacer estos temas de la pirámide financiera. Aquí conocimos en Panamá, algunos estarán familiarizados, y fue un caso de estafa. Entonces resulta que en Colombia esos delitos no estaban incluidos dentro del listado de acciones ilícitas susceptibles de extinción de dominio. Entonces, por eso hubo una modificación en el sentido de no hacer un listado cerrado, sino tener un lenguaje en el sentido de que las actividades ilícitas pueden ser susceptibles de extinción de dominio. Precisamente por esa experiencia. Y esa experiencia es lo que explica que en la ley modelo de la región se hable más bien de actividades ilícitas en lugar de reducirlo a un catálogo cerrado. Ahora, dentro de los ministerios públicos, de las fiscalías, que son los que tienen el poder de investigación, cada, digamos, país tiene sus propias experiencias. Por ejemplo, hay países en Centroamérica en donde, vamos a ver, ¿qué hacemos con estos dineros que llevan los transportadores en un aeropuerto sin declarar? Entonces, esa realidad específica fue utilizada ¿para qué? Para incluirla dentro de las acciones de extinción de dominio. O en México, talleres de vehículos donde se reparan vehículos los usaban para desguazar autos. Entonces había toda una mafia detrás de eso. O sea, cada país tiene como sus propias realidades delictuales, pero lo importante es que la experiencia ha revelado de que lo aconsejable es hablar de actividades ilícitas en lugar de reducirlo a un catálogo
cerrado. Ahora, haciendo énfasis de que la extinción de dominio es una herramienta que debe estar dirigida a desarticular organizaciones criminales y no devaluar su uso para actividades de menor trascendencia o para extinguir bienes que no tengan un valor económico importante. Entonces, va un poco de ese equilibrio, ¿no?, entre una cosa y la otra. Gracias, Armando. Cerramos con el comentario del diputado Petri desde Argentina con el tema. Si es que hay comentario. Sí, coincido con las apreciaciones que aquí se han hecho. Sin embargo, desde la República Argentina, mi opinión, teniendo en cuenta el contexto que vive nuestro país y las dificultades que tuvimos en el tratamiento, nosotros y yo soy un convencido de que hay que avanzar progresivamente en la implementación de la figura para ir quitando los miedos que existen, fundamentalmente del uso indebido de la acción de extinción de dominio para terminar desapoderadas. Sin lugar a dudas coincido que tienen que ser para delitos vinculados al crimen organizado, específicamente al crimen organizado y no para delitos comunes. En el caso de la República Argentina, tanto el proyecto como el decreto estableció los tipos penales que los involucraban y básicamente tienen que ver con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, los actos de terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la trata de personas y el tráfico de armas y los delitos aduaneros y de contrabando. Digo, me parece que hay que ir haciendo una evolución progresiva y una ampliación progresiva de las figuras que caen inmersas en la acción de extinción de dominio. Colombia, por ejemplo, que ya viene utilizándolo desde hace muchísimo tiempo, incluso ha llegado a amenazar a los sindicatos que cortan calles, que cortan rutas, que configuran un delito con iniciar acciones de extinción de dominio, teniendo en cuenta que estaban cometiendo un delito de supresión de las vías e impedimento de circulación de las vías de comunicación. Digo, me parece que eso genera desconfianza y el gran problema de la implementación de estas figuras en la región es que deben vencer el cuadrilátero de la impunidad que yo llamo. Y ese cuadrilátero de la impunidad está conformado por la desconfianza que existe respecto de la implementación, por la desidia que tienen muchas veces los operadores judiciales a la hora de aplicar esta medida, por el desinterés y fundamentalmente por la desinformación que hay respecto de los alcances de las acciones de extinción de dominio. Entonces, me parece que hay que derribar mitos, hay que circunscribirla a delitos de alto impacto económico y además que tienen un alto impacto en la disminución de la criminalidad organizada fundamentalmente en el país y en la región. Muchas gracias, diputado. Bueno, quiero agradecer a nuestros tres panelistas invitados. Le pido un aplauso para ellos, y así cerramos este panel de extinción de dominio en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad.